Parashá Shemot, Be'ele Shemot Bene Israel, Abaim Mizraim. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto o a Mizraim. Be'ele Shemot. Shemot es, Shem sabemos que es nombre, Shemot con terminación ote, nombres. Por eso adquiere no siempre el comienzo, pero tiene que ver tiene un propósito el nombre que le dan a la parasha. No siempre es el comienzo de la frase. Son los nombres de los cuales llegaron, de los cuales se asentaron en Mizraim. Nos lo dice de una manera y nos da los nombres de las tribus. Nos dice de una manera especificando. Estos fueron, o sea, no se quedó ni uno. Todos entraron, todos llegaron, todos permanecieron. Esos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron, dando a entender que permanecieron con la vestimenta, con el nombre, con el idioma, con la circuncisión, porque ya tenían por ordenanza la circuncisión. Habían permanecido ellos en Mizraim. Esos son los nombres que están encontrados como una historia, que todos los que llegaron y nos hace en parashas anteriores nos hace el conteo, fueron tantos hombres, tantas mujeres, tantos hijos de tal, sin contar a las mujeres, nos habla de 73 personas, si no mal recuerdo, sin contar mujeres. Y llegaron a ser una nación grande cuando salieron de Mizraim por mano de Moshe. ¿Qué pasó aquí? Aquí tenían, ellos todavía guardaban todo, todavía tenían el respaldo de Yosef. Una vez muriendo Yosef, nos cuenta la escritura que se levantó uno que no conocía a Yosef, y eso vino a ser no el mal para Israel, sino el comienzo de un propósito. No les vino a hacer mal. Creo que aquí se aparece una de las confirmaciones a lo que dice la palabra cuando se expresa: todas las cosas les ayudan, más a los que amamos a Elohim, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces habían permanecido los nombres, habían permanecido la vestimenta, la circuncisión, el idioma, la cultura, la emuná, y esto les ayudó a bien. Esto les ayudó a que se permaneciese el pacto que había hecho con Abraham. No lo habían violado. No es que el Eterno se hubiese retraído de la promesa que le había hecho a Abraham, pero sí hubieran cambiado las cosas y la manera en la cual hubiesen salido victoriosos si no hubiesen tenido todavía la identidad. Independientemente del propósito que tenía el Eterno de demostrar su poder en Mizraim, y en las naciones, porque eso fue sabido por todas las naciones, lo que aconteció, las plagas, la manera en que sacó al pueblo de Mizraim fue sabido por todas las naciones. Cuando llegaron a Jericó, todos estaban espantados. Ya oímos que por ahí andan. La mujer Raá, la que les concedió a los espías regresar, que los escondió, sabía de este hallazgo y por eso creyó en un Elohim que hace maravillas. Pero se cree que la esclavitud que pasaron ellos en Mizraim se adjudica a la respuesta que le da Abraham en el capítulo 15 de Bereshit. Le da la respuesta en el capítulo 15, Pasuk 7, cuando le hace esta promesa. 15, 7 y 8 dice: y le dijo: yo soy Yahweh, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Adonai Yahweh. Y le hace la pregunta: ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cuál podría ser la respuesta, la mejor, no? Gracias, ¿no? O no lo merezco. ¿O por qué es este detalle conmigo? ¿O qué viste en mí? Podrían haber sido muchas respuestas, pero no. ¿En qué de conocer? Sabemos que de Abraham se dice que es el padre de la fe. Pero en este caso, con todo y que era el padre de la fe, estaba cuestionando lo que el Eterno le estaba diciendo. Y vemos en el versículo 13, después que sigue hablando con él, le dice: entonces Yahweh dijo a Abraham: ten por cierto
aquí te voy a dar la confirmación de lo que tú me estás preguntando. Le dice, entonces Yahweh le dijo a Abraham todavía, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Esa es la respuesta a la pregunta cuestionable que le hacía al Eterno. Ten por cierto, esto te va a servir por señal. ¿Quieres saber verdaderamente cómo va a ser? Mira, esto te va a servir. Y dice en el versículo 14, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. O sea, yo voy a ocupar esta nación para mostrarte algo que tú me estás preguntando, y posteriormente yo a ustedes los voy a recompensar. Pero la palabra fue lo mismo que le aconteció a Zacarías cuando entró a ofrecer el servicio. Y el ángel le dice, vas a tener un hijo de tu esposa, la cual es estéril. ¿Cómo será esto? ¿Vas a quedar mudo? Y hasta que nazca el niño, fue cuando habló. ¿Cómo será esto? Y a decir verdad, hasta que le preguntaban, ¿cómo se va a llamar? No, pues se va a llamar Yohanan. No hay ninguno en tu familia. Ahí sí se respetaba mucho, que heredara el del abuelo o de algo, o el del papá. ¿Cómo se llama? Yohanan. Y fue cuando entonces habló. Por señas les hacía. Entonces, en otras palabras, podemos ver que cuestionar la palabra del Eterno nos puede traer esclavitud, nos puede traer consecuencias. Podemos viéndolo de esta manera. Porque tenemos por entendido que Abraham es el padre de la fe, como les decía, pero no porque sin que hubiera hecho algo. Él creyó ciegamente, pero no es que haya creído solamente ciegamente. Él obedeció ciegamente. Eso es lo que lo hace mostrar una fe. Pero con todo y eso, la fe que tenía, cuestiona uno. Y muchas veces, a veces pasa así con el creyente. Si creemos, si lo hacemos, si obedecemos a lo que le llaman a regañadientes, ¿no? Que lo hace uno, pero como que estoy cuestionando por qué tengo que hacer esto. Esa es la diferencia entre hacerlo sin cuestionar o hacerlo cuestionando. Vemos que todo esto nos habla Jacob en el capítulo 2, versículo 23, nos da la referencia a Jacob acerca de Abraham. Y Abraham le creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Pero nos da la razón que fue lo que hizo cuando ofreció a su hijo. Cuando ofrece a su hijo, muestra cómo esto es fe, el obedecer. No solamente yo lo creo. Si yo lo creo, no. La acción que llevas es lo que muestra tu fe. Y vemos cumplirse en el capítulo 1, de Shemot, versículos 9 y 11. Vemos que se cumple lo que dice el Teilín 105, 24 y 25. Capítulo 1, 9 al 11 dice: y le dijo a su pueblo, he aquí que el pueblo de Israel es más grande y poderoso que nosotros. Vamos a ingeniarnos contra él, porque si sigue creciendo y se presenta, estoy leyendo Shemot, y se presenta una guerra, se aliará él también con el enemigo y peleará en contra nuestro y se irá de la tierra. E impondremos sobre el pueblo tributos fiscales para presionarle con sus cargas, y tuvo que construir 2 ciudades de depósitos para Faraón, las ciudades de Pitón y Ramesés. Dice el Teilín 105, 24, y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. ¿Esto se le ocurrió a este rey o a este faraón? No, esto lo ocasionó el Eterno, que pensasen mal contra sus siervos. Cambió el corazón de ellos. Esto era la promesa que le había hecho Abraham. Aquí se empezaba a cumplir. Esto lo provocó el Eterno para que empezase a mostrar su poder en Mizraim y primeramente mostrar su poder en su propio pueblo, para que empezase a conocer, porque a decir verdad, ellos no lo conocían. Tenían ya
desde la muerte de Joseph, o más bien, desde el tiempo que fue Joseph ahí, fácil pasaron 300 años, desde la muerte de Joseph al tiempo que estamos hablando. ¿Qué pasó? No se habla en la escritura que se le haya presentado a algún otro de los hijos de Israel y les hubiese hablado. Por eso les decía al principio, ellos conservaron la identidad, la circuncisión, porque ellos sabían, lo vamos a ver más adelante cuando le pregunta, he aquí que yo me presento y qué nombre les doy. Ellos conocían, no se habían olvidado de su Elohim a pesar del tiempo y a pesar de que estaban lejos de su tierra, a pesar de que no había un dirigente entre ellos más que un faraón, el cual era contrario a ellos. Encontramos en Shemot capítulo 2, versículo 10, que de las aguas fue tomado Moshe. ¿Y cuál es su nombre tal cual? Moshe. Porque de las aguas fue sacado. Y es tomado aquel varón, aquel egipcio, porque se puede decir que es un egipcio. Cuando llegó a Midian, las hijas de Yetro dicen, un egipcio nos ayudó. Era como tal un egipcio, claro. Nos habla que un varón de la tribu de Leví, se llegó una mujer de Leví, era un completo levita, israelita, pero tenía una esencia completa de egipcio. Lo mismo que pasó con Joseph. Pero en este caso Joseph sí sabía quién era, pero Moshe no sabía quién era. Era completamente un egipcio. Es tomado un hombre y dice que era un hombre torpe de lengua. Pero era torpe de lengua en cuanto a la Shon Kadosh, la lengua santa. Porque no era un hombre torpe de lengua. Hasta por ahí se ha hecho una mala enseñanza que se dice que era tartamudo. Vamos al libro de Masé, capítulo 7, 22. Y fue enseñado Moshe en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Era tartamudo? No, no era tartamudo. ¿Era torpe de lengua? No era torpe era torpe de lengua, como nos está aconteciendo hoy a nosotros. La Shon Kadosh, la lengua santa, nos está costando trabajo. Es algo nuevo para nosotros. Nos estamos desprendiendo de aquello, estamos abrazando esto. Aquel que dice es que yo soy torpe de lengua, es que él no conocía completamente la cultura. ¿Cómo voy a ser yo el que vaya a hacer eso? Él era poderoso, dicen palabras. Fue enseñado en toda la cultura egipcia. Y en sus obras y en sus palabras era un varón que lo tenían en alta estima. Y es tomado de las aguas y es sacado. Pero ¿por qué escoger un egipcio? ¿Por qué tenía que escoger un egipcio? Pudo haber tomado de alguno, probablemente al papá de Moshe o a Aarón, que ya existía. Pudo haber tomado a él para que sacase al pueblo. ¿Por qué tomar a un varón? Para que Moshe mostrara y enseñara a Israel que se puede dejar la similitud. Un varón que estaba completamente metido en el conocimiento egipcio, que había sido enseñado, como leímos ahorita, le pudo mostrar a su pueblo y nos puede mostrar hoy en día, que es muy posible, que es completamente posible dejar la similitud que tenemos a este mundo, que podemos dejar la cultura, las costumbres, las tradiciones que hay. Por eso escogió a un varón así. Por eso fue el propósito con Moshe, porque desde que estaba en el vientre, ya tenía el propósito en el Eterno. Por eso aconteció, porque niños y niños fue que perdieron la vida con todo, y los que salvaron, las dos parteras, salvaron a muchos, pero muchos de ellos sí fueron privados de la vida. Entonces no importa qué tan habituados estemos a Egipto, no importa qué tan habituados estemos a este mundo, cuántas raíces tengamos a este mundo, sino lo que importa es que el Eterno nos llamó como a Moshe, y podamos dejar esa similitud que tengamos. Podamos mostrarle al mundo que es posible arrancar las raíces, no importa cuánta similitud tengamos a este mundo. El Bené Israel está consciente que es extranjero y peregrino en esta tierra. Cuando comprende eso, deja la similitud, se deja de preocupar por las cosas
de este mundo. Si aún gente que no tiene conocimiento de lo que estamos aprendiendo, gente completamente ajena a la Escritura, es consciente y dice, llegué sin nada a este mundo. Sin duda, nada me voy a llevar. Esta vida es pasajera y entre tantas cosas, no sabe su destino, es incierto para ellos. Nosotros no tenemos un destino incierto. Y aún así esas personas saben que en esta vida somos pasajeros. No importa las posesiones, el título, el nombre o el lugar tan alto que nos dé este mundo. Sois extranjeros a este mundo. Es lo que nos muestra el Eterno por medio de la vida de Moshe, sacándolo de las aguas y usándolo para sacar a su pueblo. En Shemot 3:3 encontramos el primer encuentro de Moshe con el Eterno. Pero ¿qué fue lo que le llamó a Moshe la atención? ¿Cómo fue que le llamó? Algo le llamó la atención. No fue así porque no le habló hasta que Moshe se acercó. El Eterno no te habla antes de que tú te acerques a Él. Primero tú te acercas, comprendes y te habla. Así fue con Moshe. Él se acercó. Algo le llamó la atención. Lo que es la Ashené, la zarza, le llamó la atención a Moshe. La pregunta es, ¿tu vida es usada por el Eterno para llamar la atención de otras personas? Tu vida está rodeada, está ardiendo de problemas, dificultades, tentaciones, debilidades y tantas cosas y no te consumen. Y los que están a tu alrededor miran cómo te rodea todo eso, cómo ese fuego te está intentando consumir, mas no te consume. Tu vida es algo que llama la atención de otros para que otros vengan y el Eterno les llame. Es la pregunta. ¿Somos una zarza que no se quema? Que los problemas, las circunstancias, las raíces que traíamos arraigadas no son un impedimento, no nos consumen, no nos toman, sino nuestras vidas son útiles para el Eterno, para llamar la atención de otros. Es lo que encontramos en esta parashá. En esta parashá encontramos que nuestra vida puede ser útil para que el Eterno. Encontramos 4 puntos en esta parashá. Se conserva la identidad en donde quiera que sea. 2, la dabar del Eterno, la palabra del Eterno, no se cuestiona. Y 3, por muy habituado que estemos a este mundo, no es imposible desprenderse de él. Y 4, nuestras vidas deben de servir para que el Eterno llame la atención de todos o muchos. Es lo que encontramos en esta parashá. La Haftará es Yirmiyahu, capítulo 1, versículo 1 al 2:3. Las palabras de Yirmiyahu, hijo de Hilcías, de los Coanín, que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Yahweh que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Yehudá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Yehudá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Yehudá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Yahweh a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes que, como lo que les decía de Moshe, desde que ya estaba en el vientre, el Eterno ya tenía un propósito con Moshe, de que él iba a ser. Así lo mismo con el Nabí Yirmiyahu. Antes, dice, que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por Nabí a las naciones. Y yo dije: Adonai Yahweh, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Cuando se refiere a niño, soy inexperto. Aquí que soy inexperto, no sé. Y aquí le dice que no soy yo el que hace hablar, que no soy yo el que hace oír, que no, si yo te estoy llamando, yo te voy a... señores, que estoy
muy ajeno a esto, es que soy novato para esto. Que no, si yo te estoy llamando, yo mismo te voy a fortalecer y yo mismo te voy a dar la inteligencia para que tú puedas llevar esto a cabo. En otras palabras, para todos nosotros, ¿sí? Dice, y me dijo Yahweh, no digas soy un niño, porque a todo lo que yo te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Yahweh. Y extendió Yahweh su mano, y tocó mi boca, y me dijo Yahweh, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Yahweh vino a mí diciendo, ¿qué ves, Yirmiyahu? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Yahweh, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En otras palabras, como tan claro que ves tú esa rama de almendro, así de claro será lo cual voy a hacer en ti y lo que voy a llevar a cabo sobre esta nación. Y a ti te he puesto, dice, para dos cosas, digo, para muchas cosas. Entre ellas dice, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, pero también para edificar y para plantar. Tú vas a llevar el mensaje y esto va a acontecer si obedecen o no obedecen. Tú eres el instrumento, yo te capacito, yo te doy todo lo necesario y depende de la persona que escuche eso, lo que haga va a ser edificada, va a ser derribada, va a ser plantado, va a ser derribado. Esto es lo que hace el Eterno y desde el vientre ya nos conocía. Dice el salmista en el Teilín, mi embrión vieron tus ojos. Ya nuestro embrión ya lo había mirado el Eterno, no es por mera coincidencia, casualidad que estamos sentados o estamos en este lugar, o no solamente porque estemos en este lugar, porque esta dabar, porque esta palabra ha llegado a nuestros oídos, un propósito para cumplirlo por el Eterno. Y así el Eterno prospere estas palabras en sus corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua HaMashiach.